Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar lo que es el modelo celular de la coagulación y el modelo clásico, que es el modelo de la cascada de coagulación. Nosotras somos Paula Angélica Gómez Cabra y Mariana García Guzmán. Vamos a iniciar con lo que es el modelo celular de la coagulación. Este se da para un mejor entendimiento de cómo funciona el sistema in vivo. El aspecto más importante del modelo es considerar a las células como elementos especiales y esenciales en lo que es el proceso de formación del coágulo y demostrar que las superficies celulares poseen características especiales que son capaces de dirigir el proceso hemostático de este modelo. El papel celular, eh, el papel celular es únicamente el de ofrecer una superficie portadora de fosfatidilcerina, donde los complejos procoagulantes podrían ser armados. Este modelo celular se divide en tres etapas. La primera, que es la iniciación, es donde ocurre el factor tisular. La amplificación, que es donde las plaquetas y los cofactores van a ser activados para dar lugar a la generación de la trombina a gran escala. Y la propagación, que van a haber grandes cantidades de trombina que van a ser generadas en la superficie de las plaquetas. A continuación las vamos a explicar uno a uno en orden. Bueno, entonces primero tenemos la iniciación. En la iniciación, principalmente comenzamos con el factor tisular, que este interacciona con los factores de coagulación. Entonces, este factor tisular, digamos que es el iniciador de la coagulación in vivo, que va a actuar como receptor para el factor 7. Luego de que, digamos que se inicia, de que se da una lesión en la pared vascular, las células subendoteliales que contienen este factor tisular van a entrar en contacto con el plasma y, digamos, se va a iniciar el proceso de generación de trombina. ¿Cómo inicia este proceso? Este proceso inicia cuando se une el factor tisular con el factor 7 y ambos van a generar un complejo factor tisular y factor 7 activado. Este complejo pues va a su vez a activar más el factor 7 activado y va a actuar sobre el factor 10 y factor 10 y el factor 9. Y ambos pues ya van a ser factor 9 activado y factor 10 activado. Este factor 10 activado se va a combinar con la superficie celular con el factor 5 activado. Este factor 5 activado va a promover la activación del factor 2, que es la protrombina, y esta protrombina va a producir, digamos que el factor 2 activado, que ya vendría siendo la trombina. Y esta trombina va a jugar un papel muy importante en la activación de las plaquetas y del factor 7 en la siguiente fase, que es la amplificación. La amplificación. La fase de la amplificación va a ser dependiente de la presencia de las membranas plaquetarias activadas y de la interacción que van a tener estas con los factores de la coagulación. ¿Qué va a pasar con las plaquetas? Estas se van a activar y se van a degranular y al mismo tiempo se van a adherir y se van a agregar formando el tapón en el vaso dañado. Aunque es insuficiente para la formación de un coágulo, la pequeña cantidad de trombina que se produce por la vía del factor 7 activado y el factor tisular durante lo que es la fase de la iniciación es esencial para amplificar este proceso, porque la trombina es un ávido reclutador de plaquetas. Y esto va a retroalimentar de manera positiva lo que es este sistema y va a activar otros factores como el factor 5, el factor 8 y el factor 11. Inicialmente, el complejo 9, el factor 9 activado con el factor 8 activado se van a ensamblar en las superficies de las plaquetas y va a generar grandes cantidades de lo que es el factor 10. Parte de este complejo se va a ensamblar en la pared celular de la célula que es portadora del factor tisular y esto va a se va a difundir en la superficie plaquetaria haciendo que vengan más plaquetas y formen otra vez este proceso de amplificación. Listo, continuamos con la propagación.
Entonces tenemos primero el complejo tenaza que está conformado por el factor 7 activado, el factor 9 activado, iones de calcio y fosfolípidos, junto con el complejo protrombinasa que está compuesto por factor 10 activado, factor 5 activado, iones de calcio y fosfolípidos. Estos dos complejos van a catalizar a nivel de la superficie plaquetaria la conversión de protrombina en grandes cantidades de trombina, es decir, que se va a dar, por decir, una explosión de trombina que van a ser necesarias para la formación de coágulos estables de fibrina. La trombina va a su vez a activar un estabilizador de la fibrina, que sería el factor 13, y también un inhibidor fibrinolítico, que sería el TAFI. Y estos van a ser necesarios para la formación de un coágulo de fibrina que será resistente a la lisis. Entonces, primero tenemos que se van a empezar a formar complejos, y aquí es donde aparece el factor 9 que ya había sido activado, entonces por lo tanto es el factor 9 activado. Tenemos al complejo tenaza que corta el factor 10 para pasarlo a su estado activo, entonces ya vendría siendo factor 10 activado. Este factor 10 activado va junto con el factor 5 activado, van a utilizar el complejo protrombinasa que van a cortar la protrombina y va a generar más trombina. Aquí tenemos ya la protrombina, que es el factor 2, que va a generar grandes cantidades de trombina, ya vendría siendo el factor 2 activado, para finalmente tener el fibrinógeno junto con el factor 13 activado, formar la fibrina para formar el coágulo estable en la lesión. Y aquí ya se ven las tres fases del modelo celular, en donde se explica la cascada de coagulación. Bueno, a continuación vamos a pasar con lo que es la teoría clásica, que es el modelo de coagulación. Este modelo se va a dividir en dos fases, el mecanismo extrínseco y el mecanismo intrínseco. A continuación les voy a presentar el mecanismo extrínseco. Para el inicio de la formación de este activador de la protamina va a comenzar cuando la pared vascular o un tejido extravascular va a sufrir un traumatismo y se produce los siguientes pasos. Primero, va a haber una liberación de la tromboplastina tisular. Luego se va a activar el factor 10 para formar el factor 10 activado. Y para finalizar, vamos a tener que el factor 10 activado va a formar el activador de la protrombina y de esa manera se va a formar el coágulo. Bueno, y también tenemos la vida intrínseca, que digamos que es para el inicio de la formación de la actividad del activador de la protrombina. Va a comenzar con un traumatismo de la propia sangre o con la exposición de la sangre al colágeno de la pared del vaso sanguíneo, que está lesionado. Entonces, en los procesos tenemos que primero se da la activación del factor 12 y la liberación de fosfolípidos plaquetarios. Debido al traumatismo, el factor 12 se va a activar para formar una enzima proteolítica llamada factor 12 activado. Simultáneamente, el traumatismo sanguíneo va a dañar las plaquetas, por lo que se liberan fosfolípidos plaquetarios que contienen una lipoproteína llamada factor 3 plaquetario. Esta va a intervenir en las reacciones de coagulación posteriores. Luego tenemos que pues esta activación sea la activación del factor 11, y este factor 12 activado va a actuar enzimáticamente sobre el factor 11 para así activarlo. Entonces, este segundo paso de la vida intrínseca va a requerir presencia de sinógeno de peso molecular pues elevado. Luego tenemos que pues el activador del factor 9 pasa a ser por el factor 11 activado. Y este factor 11 activado va a actuar luego enzimáticamente sobre el factor 9 para activarlo. Y finalmente tenemos la activación del factor 10, que el factor 9 activado junto con el factor 8 digamos que los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas dañadas van a activar este factor 10. Finalmente, tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca van a tener finalmente una vía común para la formación del coágulo, con el fibrinógeno que pasa, pues ya se convierte a fibrina.
Y pues vamos a decir como algunas diferencias o algunas similitudes que tienen ambos modelos. Entonces, pues tenemos que la teoría básica de la cascada de coagulación es in vitro, mientras que el modelo celular es in vivo. La teoría básica de la coagulación se va a dividir en dos vías, la vía intrínseca que se va a iniciar tras un daño vascular y la vía extrínseca que se inicia tras la activación del complejo tenaza extrínseco conformado por el factor tisular, el factor 7 activado y iones de calcio. Y también, mientras que el modelo celular se divide en tres fases, iniciación, amplificación y propagación. Y algo en común es que pues ambas finalizan con la formación de fibrinógeno a fibrina para la formación del coágulo en la lesión que se produce. También cabe aclarar que una de las más grandes diferencias, como lo decía mi compañera, es que el modelo de coagulación se puede ver tanto in vitro como in vivo, pero el modelo celular solamente se conoce en el estudio in vivo. Todavía no lo podemos estudiar de manera como nosotros lo podríamos desarrollar en el laboratorio. Muchas gracias.